Continuamos en Hoy por Hoy Vigo y también saludamos a los espectadores de Televigo. Tenemos esta entrevista dual de los martes. Nos acompaña el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jacobo. Bueno, presidente, estaba usted repasando los números que le han llegado, cifras del paro, mes de marzo. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo nos ha ido, presidente? ¿Y qué sensaciones le han transmitido los datos una vez analizados? Que veía yo que estaba usted echando un ojo. Sí, están recién publicados, ¿no? Y es una sensación agridulce. Por una parte, si nosotros analizamos el intermensual, que no solemos hacerlo, pero en esta pandemia no nos queda más remedio que hacerlo, pues se demuestra que las empresas, tan pronto hay una leve eliminación de confinamientos, se eliminan las restricciones y demás, crean empleo. Y por tanto la buena noticia es que hemos, y digo Pontevedra y dentro de Pontevedra Galicia, se han comportado mucho mejor que el resto de España, pero sí es verdad que se ha creado empleo, se ha retirado personas que estaban en el ERTE y es una buena noticia. La parte agria de esta noticia es que la evolución anual sigue manifestando que tenemos 4 millones de parados, que tenemos 740.000 personas en ERTE en el año, es decir, de marzo a marzo, y que este impacto está afectando gravemente a las empresas, con no menos de unas 65.000 empresas cerradas ya, empresas con trabajadores a su cargo, ¿no? Claro. Es decir, hemos perdido 400.000 cotizantes a la Seguridad Social en el último año. Por tanto, este es un mensaje a los gobiernos de que hagan bien las cosas, porque somos capaces, tenemos tejido empresarial para salir adelante, pero hace falta que nos ayuden. Un año y pocos días después, señor Cebreiros, ¿cómo está la provincia de Pontevedra? Hace poco tenían ustedes la asamblea de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, el diagnóstico de todos los socios, de todos los empresarios, con el presidente de la COE que venía. ¿Cuál es la situación de nuestro tejido empresarial, ya que hablamos tanto de nuestro músculo, un año y pocas semanas después? Bueno, nuestro músculo en los sectores estratégicos no afectados por el turismo, no directamente afectados por turismo, ha demostrado fortaleza. Ha demostrado fortaleza a 31 de diciembre. Claro. Los datos que estábamos comentando del paro también empiezan a vislumbrar que efectivamente se está creando empleo y estamos retirando personas de los ERTE, pero, sin embargo, el sector industrial empieza a dar síntomas de cansancio, de agotamiento y, bueno, hace poco así me publicaba que 300 empresas del sector del metal en nuestra provincia habían echado el cierre de sus puertas, ¿no? Los sectores estratégicos de Pontevedra han funcionado muy bien: alimentación, pesca, congelado y fresco, también el sector de construcción, de piedra, el industrial en general. El que ha sido muy afectado es actividades de ocio, turismo, comercio, hostelería. Bueno, quizás menos afectado que la media de todo nuestro territorio, porque estamos menos expuestos a ese impacto del turismo, ¿no? Pero bueno, estamos preocupados por el próximo trimestre. Nadie se esperaba el repunte que hemos tenido de la pandemia en el primer trimestre y nadie se quiere creer que vayamos a asistir a una cuarta ola que podría traer más cierres y, por tanto, cierres que yo creo que ya serían definitivos. En estos momentos los empresarios están al límite, se han endeudado todo lo que podían y más allá, porque han apostado por sus empresas, porque están comprometidos con sus trabajadores, pero ya no pueden más. Estamos en las últimas. Claro, una cosa es subsistir, salir adelante, evitar caerte en el primer hoyo, señor Cebreiros, pero ahora también hay que empezar a pensar como empresarios en el medio o corto plazo. O sea, ya ir más allá de tengo que salvar este día a día, tengo que salvar hoy, sino tengo que pensar en mañana. Claro, es que por ese escenario ya pasamos. Claro. Cuando en marzo, abril, mayo del año pasado de pronto nos impacta la pandemia y nos dicen, mire usted, hay un chorro de liquidez, aquellos famosos 140.000, que luego fueron 200.000 millones de euros, de los ICO, hay un chorro de liquidez. Dótense ustedes de liquidez para afrontar 3 meses, 6 meses. Por tanto, todas las previsiones de los gobiernos, por supuesto, y de los empresarios, no iban mucho más allá de 6 meses. Entonces, se dotaron de liquidez, se endeudaron con fondos ICO, con fondos propios, con fondos de la Xunta, pero ya van
6 meses más de aquel fin de septiembre. Los ERTES, el mecanismo de los ERTES, lo fuimos prorrogando a mayo, luego a septiembre, luego a diciembre, enero, porque nadie se creía que esta situación económica se iba a prolongar tanto como consecuencia de la situación de pandemia. El diálogo social, se lo comentaba usted antes, no sé si tiene más información, hoy se podía leer en la prensa, creo que era El Mundo el que sacaba, que la COE ya solicita al Ministerio de Trabajo la posibilidad de plantear llevarlo hasta diciembre, seguramente en contacto con muchos de los países y con muchas patronales para ver por dónde están los tiros y por dónde está yendo la cosa en todos los países. Bueno, lo han hecho otros países antes que España. Tanto Francia como Alemania, las medidas que tienen de ayuda a las empresas están hasta diciembre. Nosotros venimos defendiendo que la prórroga de los ERTES, que se ha demostrado que es un mecanismo de flexibilidad para mantener los puestos de trabajo, que afortunadamente no se derogó la reforma laboral, porque si no, se hubiera ido el mecanismo de los ERTE con ella, pues ha demostrado ser un mecanismo eficiente. Y lo que le trasladamos al Gobierno es que un empresario no puede estar analizando tácticamente lo que va a hacer mañana. Tiene que tener visión estratégica de cómo planifica su negocio en el próximo año o por lo menos en los próximos 6 meses. Por tanto, renovaciones de los ERTE de mes en mes, o esperar al penúltimo día para renovarlos, o la moratoria concursal, que también se aprobó un sábado y finalizaba su periodo el domingo, o la prórroga de los ICO, o los 11.000 millones famosos de ayuda directa a las empresas, tienen que llegar ya y tenemos que tener una visión de largo plazo del impacto de estas herramientas, de estos instrumentos en las empresas. Si no damos esta visión de largo plazo al empresario, corremos el riesgo de que ya no siga nadando y ya no quiera llegar a la orilla. ¿Qué papel tiene que jugar? Ahora que afortunadamente por fin podemos hablar de la CEG. Fíjese que teníamos usted y yo ganas, presidente, de hablar de la Confederación de Empresarios de Galicia, con Juan Manuel Vieites a la cabeza. La CEG, la CEP, ¿qué peso tienen que tener o tendrían que tener a la hora de que se está hablando de proyectos estratégicos, de los fondos Next Generation, de impulsar muchos proyectos que, en teoría, yo no sé, le pregunto, ¿están hablando con ustedes las diferentes administraciones? Porque tienen mucho o tendrían mucho que decir ustedes en eso. Bueno, yo creo que tenemos todo que decir, no mucho, todo. Porque no nos olvidemos que una vez que se marca la estrategia de los fondos Next Gen, la macroestrategia de cuáles son las líneas a las cuales tienen que ir dirigidas, hay un sector empresarial, que es el de la PYME, que es el que tiene que ser principal beneficiado de estas ayudas y de estos fondos. Por tanto, el papel de la Confederación de Pontevedra, ahora apoyada por la Confederación de Empresarios de Galicia, es crucial. Estamos manteniendo reuniones continuas con el Gobierno de la Xunta de Galicia. Procuramos tenerlo también con el Gobierno de España, pero la verdad es que nos cuesta un poco que nos contesten, porque los fondos son importantes. La cuantía es importante, pero se tienen que definir ya los mecanismos y las herramientas por las cuales esos fondos van a llegar a las pymes, porque si no corremos el riesgo solo de hablar de macroproyectos, de fábricas de baterías, de hidrógeno, de viscosa y de lo que sea, que está muy bien, pero son 108 proyectos, pero tenemos una población empresarial de más de 250.000 empresas. Por tanto, esos son los destinatarios. ¿Y cómo se podrían canalizar esas ayudas para las pymes que nos estén oyendo o para también a través de esos fondos? Bueno, yo como sabes, me he dedicado durante mucho tiempo al tema de los proyectos, ¿no? Y procuro no ser innovador en eso. Es decir, si existían unos fondos, unos mecanismos y unos instrumentos que ya estaban funcionando, véase en el caso de la Xunta de Galicia, GAIN o IGAPE, o XES Galicia, Vigo Activo, como instrumentos de inversión. Véase en el caso del Gobierno de España, el Ministerio de Economía, con ICO, con la Agencia de Innovación, con el CEDETI, pues utilicemos los mismos instrumentos y las mismas herramientas, los mismos canales, a los cuales todos ya estábamos acostumbrados, solo que con una mayor cantidad de fondos, con lo cual podrán llegar al mayor número de empresas posible. Yo no me pondría a inventar nuevos mecanismos ni nuevas herramientas. En Galicia llevamos 30 años gestionando fondos europeos con los proyectos transfronterizos, los Interreg. Bueno, pues ya tenemos esa dinámica bien interiorizada. Por tanto, mi consejo es, no cambien ustedes nada, no inventen, utilicemos lo que ya funcionaba.
El otro día se daba un paso para visibilizar la lucha por el corredor atlántico, la lucha por las infraestructuras, que al final, señor Cebreiro, son muy importantes también para la competitividad. Ahora hablaremos también del túnel de Acañiza. Está claro que ahí también se pueden optar a esos fondos europeos. Hemos hablado infinidad de veces de la salida sur, del corredor atlántico. No se puede perder esa batalla del corredor atlántico, porque es dejar en segunda división, ahora que está muy de moda esto de segunda B1, Liga Pro 1, Liga Pro 2, pues sería bajar a la Liga Pro 3 si te quedas fuera de los corredores de la red europea transfronteriza, ¿no? Sin duda, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante y con la ayuda de vosotros, medios de comunicación, y con las administraciones, sindicatos y demás, en que no se olvide que la pandemia va a pasar. Sí. Antes o después, con la vacunación va a pasar. Y, por tanto, habrá tenido un impacto muy duro, pero coyuntural, pero lo estructural, es decir, donde tenemos que desarrollar nuestra vida en nuestro territorio los próximos 30 años, eso es estructural. Sí. Y si no peleamos por los fondos ahora europeos, que, por cierto, son específicos para infraestructuras. Por tanto, no pongamos el foco solo en los Next Gen, porque existen fondos específicos en Europa Y que se pueden pedir ya con proyectos competitivos que ya tenemos, y por tanto, esa es la liga en la que tenemos que jugar. Nada tiene que ver con los fondos Next Gen. Pero nuestra batalla tiene que ser por el futuro de nuestro territorio. Eso es lo estructural y esa es nuestra llamada a todo el mundo. No nos despistemos con la pandemia. No nos despistemos con los fondos Next Gen, porque cuando todo eso pase de moda nos vamos a encontrar con unas infraestructuras del siglo XVIII, claro. Y en ese momento nuestros competidores directos, bien sea de otro territorio de España, bien sea de otros territorios de Europa, ya tendrán sus infraestructuras y nosotros diremos qué oportunidad hemos perdido de pelear por nuestras infraestructuras, es decir, pelear por Galicia. Para que la gente se haga una idea, pues será como perder el tren del AVE. El AVE en Sevilla lo tiene desde el 92, un madrileño, pues esa interconexión de ir a comer el rabo de toro a Córdoba y volver en el día, no la tiene. Que la tiene desde el año 92, esa mentalidad no la tiene con Galicia o tal, y sería perder el tren de la competitividad para Citroën, para todas las empresas. Sería perder por segunda vez un tren. Por segunda vez. Primero el de la conectividad que nos hubiera dado el AVE de pasajeros, y que llevamos 40 años reclamando, y otros territorios sí lo tienen desde hace mucho tiempo y lo disfrutan. Es más, hasta tienen líneas ociosas, pero no pasa nada. Pero sería perder el segundo tren de la competitividad, que es el de tráfico de mercancías. Y en ese momento nos daremos cuenta de que nuestras industrias empezarán a delocalizarse porque no están conectadas de forma competitiva con los territorios donde están sus clientes. Y en ese momento diremos, ¿qué oportunidad hemos perdido para pelear por estas infraestructuras? Este es el momento. ¿Qué habría que hacer? Este es el momento. Ustedes lo matizaron y los pusieron muy bien el otro día en ese foro que organizaba la Confederación de Empresarios de Pontevedra. ¿Qué se podría hacer o qué se debería hacer, señor Cebreiros? Seguir siendo muy pesados, muy insistentes, muy críticos, en este caso con el Gobierno de España. Con el Gobierno de España porque hemos sumado a Asturias, hemos sumado a Castilla y León, hemos sumado a Galicia, hemos sumado al norte de Portugal. Portugal ha hecho una apuesta estratégica por la conectividad entre Lisboa y Coruña o entre Oporto y Vigo. Y que lo dicen abiertamente los ministros cuando les entrevistan en cualquier momento. E incluso han dotado presupuesto relevante para poder hacerlo. Y no estamos haciendo estudios de impacto. Tenemos que ser pesados, constantes, críticos, a pesar de que nos digan que estamos contra el Gobierno. No estamos contra el Gobierno. Simplemente queremos decirle que este es el momento en donde el Gobierno de España tiene que coger los proyectos competitivos de infraestructuras que tengan todo el territorio. Claro. No queremos más que el Levante, pero no queremos menos. Y con esos que decidan los expertos de Europa cuáles son más competitivos. Pero no nos cierre la puerta antes de demostrar si somos competitivos o no. Si nuestro proyecto es un proyecto sostenible, de impacto en el territorio, déjeme presentarlo, ayúdeme a presentarlo. Entre Galicia y el norte de Portugal, estamos hablando de 6-7 millones de habitantes, que es Cataluña. Es un área de influencia muy relevante. Para que la gente se haga una idea, cuando hablamos de presentar proyectos, pues hombre, si le sumas Asturias, si le sumas Castilla y León, Cantabria, pues ya vamos sumando. Y una noticia que hemos tenido con el tema de Suez pone de manifiesto que el tráfico internacional de mercancías puede estar expuesto a un corredor de 500 metros de ancho.
expuesto, mal expuesto. Y tanto. Pero nosotros somos fachada atlántica, es decir, el conjunto de estas comunidades que estamos hablando con el norte de Portugal somos fachada atlántica al tráfico internacional de mercancías con toda América. Sí. Y una vía alternativa podría serlo, por el sur de África, a las mercancías que vienen de Oriente Medio. Por tanto, pongamos en valor lo que tenemos y convenzamos, en este caso al Gobierno de España, de que pelee por la fachada atlántica. Se está hablando poco del Brexit, claro, con la que está cayendo también, pero el Brexit podríamos añadirle o apostillar con la que nos está cayendo también a nuestros empresarios, a nuestros sectores, desde la conserva al textil, pasando por otros muchos, señor Cebreiros. Además de hablar, he visto que ha habido seminarios, que ha habido reuniones, ahora están esos 5.000 millones en Bruselas, en los que todos los países están peleando por ellos. Esto es muy importante porque, bueno, entre otras cosas, el pobre Javier Touza y toda la gente de los armadores no saben qué va a pasar pasado mañana. Hay mucha incertidumbre. Se habla poco del Brexit, pero el problema sigue latente ahí. Sí, nosotros seguimos siendo muy constantes con ese problema. Ese es otro de los problemas estructurales, ¿no? Que el impacto de la pandemia... Que además de la pandemia hay otro... Claro, que aparte surtido, de hablar de pandemia y tal, que es gravísimo y lo sabemos, hay otros problemas estructurales que van a afectar al futuro de nuestros sectores. En este caso el Brexit, y no poco, sector automóvil, sector textil, sector de agromarindustria. Ojo que estamos hablando de 3 sectores estratégicos, en toda Galicia, pero concretamente en el sur de Galicia. Pero estamos hablando también de turismo. Por tanto, estamos hablando de cuál va a ser el impacto de los turistas británicos que no vengan a España como consecuencia del Brexit, de que no sea competitivo. Estamos viendo lo que significa que los extranjeros no vengan a España, ¿no? No tenemos ya 80 millones de turistas. Si jugamos con el Brexit, no solo van a salir afectados esos sectores, sino el impacto que va a tener en turismo, el impacto que va a tener, en todo el sector servicios en general, ¿no? Pero puede haber una segunda derivada, quizás más complicada, que es que el Reino Unido empieza a firmar acuerdos bilaterales con otros países y, por tanto, aún puede empeorar. Entonces, estamos muy de mano con la Xunta, estamos difundiendo con jornadas todos los instrumentos que se ponen a disposición de los empresarios, pero al igual que con el Brexit, al igual que con la pandemia, esto es un mundo de incertidumbres en donde hoy nos dicen lo contrario de lo que nos dijeron ayer. Sin duda. En el Brexit también. Que está muy complicado. Hablábamos de infraestructuras esenciales para la competitividad. Por un lado, está muy cerca, porque ya estamos en abril, primer semestre, es un poco el compromiso que maneja el secretario de Estado de Infraestructuras para las bonificaciones en la AP9, que es sería una gran noticia, pero por otro lado, en nuestra salida natural hacia la meseta, desde el 25 de enero, seguimos con ese tapón. Hoy ya nos han anunciado que habrá más controles de la Guardia Civil en la Nacional 120 de Fontefría, pero eso a un camión con piezas gigantes de estas de los parques eólicos, poco le va a hacer que haya una pareja de la Guardia Civil en la Fontefría. Ya han pasado muchos meses. Ustedes siguen pidiendo, los transportistas también siguen pidiendo que esto está lastrando la competitividad de nuestras empresas. Sí, pero no parece importarle a nadie, ¿no? Porque hace escasas semanas nos hemos juntado transportistas, Cámara de Comercio de TUI, Cámara de Comercio de Vigo, Pontevedra, Villagarcía y Confederación de Empresarios, y hemos lanzado un manifiesto claro y directo de que no puede ser. Si esto pasase en el túnel de Guadarrama, estarían 6 meses o 5 meses sin tráfico por ahí. Estamos hablando de transporte de piezas, efectivamente, pero estamos hablando de ambulancias. Sí. Estamos hablando de personas que todos los días tienen que venir a trabajar a Vigo o van a trabajar a Orense y que tienen que hacer 20 y pico kilómetros más, 30 minutos, estar incluso sometidos a mayor impacto de las multas por una carretera que es una carretera terrible, que quedó fuera de mantenimiento hace un siglo. Sí. Entonces, estábamos tan contentos con los túneles que teníamos y todos nos poníamos la medalla de qué buenos túneles, qué buena ventilación, qué buena iluminación. Bueno, no sé, igual es una bauta de lo que voy a decir, pero igual era preferible tener los antiguos, que igual se reparaban mucho más rápido. Porque no puede ser, no podemos permitirnos el lujo de seguir teniendo peajes por el norte y seguir teniendo el túnel cerrado por el sur.
Y la frontera cerrada. Y la frontera cerrada por otras razones, pero sí, efectivamente lo de la aldea Gala está cobrando forma, ¿no? Porque Sí. al final nos resulta muy difícil conectarnos, incluso con Redondela, que aún seguimos teniendo los peajes. A pesar de que desde la aprobación de los presupuestos generales del Estado, en teoría, eso ya se podía hacer. Quiero suponer que cuando el secretario de Estado dice que en este semestre nos van a dar la buena noticia, van a revertir todos los peajes hasta diciembre a todos aquellos que lo han pagado, transportistas incluidos. Quiero suponer, ¿no? Pero con carácter retroactivo. Con carácter retroactivo, que está muy de moda, ¿no? Cuando le interesa a la Administración. Entonces, me parece una tomadura de pelo. Me parece que tendríamos que seguir denunciando esto, aunque no sirva de nada. Y tendríamos que decir que esto no sería tolerable en ningún túnel del País Vasco, ni en Madrid, ni en Cataluña. La buena noticia, señor Cebreiros, es que afortunadamente con el señor Vieites, pues ya también hay otra voz. Yo siempre le decía, es que ustedes son la CEG para nosotros, ¿no? Aparte de ser la CEP que nos defendían, pero que la defensa iba más allá de nuestras fronteras de la provincia de Pontevedra, ¿no? Ahora, afortunadamente, ya hay dos voces y eso es una buena noticia también, que era un poco lo que usted en muchas ocasiones, presidente, solicitaba, ¿no? Sí, es que era bastante fácil. Nosotros necesitamos una voz provincial fuerte, pero por supuesto nosotros defendemos cosas que son para todos los empresarios de Galicia. Por lo tanto, tenemos que tener el refuerzo de una patronal, de una confederación de empresarios de Galicia fuerte, no solo que tenga voz, sino que tenga la misma voz que en este caso que Pontevedra, que defienda las mismas infraestructuras, que defienda el tema de los peajes, que defienda la ley de cambio climático, o sea, todo esto, que defienda ENCE. Por fin tenemos una Confederación de Empresarios de Galicia que defiende ENCE, porque durante 3 años nos hemos sentido solos defendiendo a ENCE o defendiendo la salida sur de Vigo. Por tanto, bueno, bienvenido, hemos trabajado y sufrido yo creo que muchos. La gran ventaja además es que Vieites no solo es el presidente de la Gallega, sino que es vicepresidente en la Confederación de Pontevedra. Por tanto, bueno, nosotros encantados y única voz en defensa de los empresarios de Galicia. Que esa es muy buena noticia. Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el plató de Televigo en esta entrevista dual. Muchísimas gracias. A vosotros, como siempre, un placer. Jorge Cebreiros, el presidente de los empresarios de la patronal de Pontevedra, que ha estado aquí con nosotros. Ahora hacemos un alto y volvemos para hablar nuestro diario de esta semana, que ya sabéis que es de apoyo al básquet femenino, al deporte femenino, al Celta Zorca Recalvi, que se juega el ascenso a partir de este jueves. Ahora volvemos.